Se fue cuando estuve enfermo, y volvió cuando mi salud era lo único que no necesitaba. La tos se había instalado en mis pulmones como un inquilino indeseado, profundo, rasposo, un recordatorio constante de la fragilidad que se había apoderado de mi cuerpo. Al principio, era solo una molestia, un resfriado persistente que Martín, mi pareja de entonces, atribuía a la humedad de nuestro pequeño apartamento o a mi tendencia a empaparme bajo la lluvia. Pero pronto se convirtió en algo más. La fiebre me consumía, dejándome, con mareos que me hacían tambalear al débil y una fatiga que me aplastaba incluso en reposo. Martín, al principio, intentó ser el compañero atento. Me traía sopas, me tomaba la temperatura, me susurraba palabras de aliento. Pero la enfermedad no era un visitante fugaz, se instaló, se aferró, y con ella, la verdadera naturaleza de Martín comenzó a desmoronarse. Sus cuidados se volvieron forzados, sus visitas a mi lado cada vez más cortas. La preocupación en sus ojos se transformó en impaciencia, y la dulzura, en un resentimiento silencioso. Una tarde, mientras yacía en la cama, débil y febril, lo escuché hablar por teléfono en la sala. Su voz, usualmente melodiosa, estaba tensa. «No puedo más, Ana», decía, en tono cargado de frustración. «Se está poniendo peor. No sé qué tiene, pero me está consumiendo. No puedo cargar con alguien enfermo, no es justo para mí. Alguien tiene que ocuparse de él, alguien que no tenga esto». Mi corazón se hundió. Las palabras, como puñales helados, me atravesaron. Estaba escuchando mi sentencia de abandono, pronunciada por la persona que juró amarme incondicionalmente. Me sentí paralizado, no solo por la enfermedad, sino por la crueldad desnuda de sus palabras. Cuando colgó, entró en la habitación con una expresión que intentaba mascarar la determinación. Se sentó en el borde de la cama, pero no me miró directamente. «Tenemos que hablar, David», dijo, su voz temblando ligeramente. Intenté hablar, pero solo logré un carraspeo seco. Él continuó, impidiendo mi mirada. «Mira, esta situación no está funcionando. Tu enfermedad es demasiado. No soy médico, no sé cuidarte. Y honestamente, David, no creo que pueda seguir así. No estoy preparado para esto». Las lágrimas rodaron por mis mejillas, calientes y amargas. «¿Me estás dejando?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Su rostro se iluminó con una extraña mezcla de alivio y culpa. «No es que te esté dejando, David. Es solo que, necesito un respiro. Necesito espacio. Creo que lo mejor es que te vayas a casa de tu familia. Ellos podrán cuidarte mejor». La crueldad de su sugerencia me golpeó con la fuerza de un nocaut. Mi familia vivía cientos de kilómetros. Y a pesar de que me querían, ya tenían sus propias cargas. Volver a ellos, enfermo y desplomado, me parecía una humillación insoportable. «Pero, tú, dijiste que me amabas», balbuceé, mi voz quebrándose. Martín se levantó, su lenguaje corporal irradiando una urgencia por escapar. «Y te amo, David. Pero esto es demasiado. No puedo con esto. No estoy hecho para ser cuidador. Necesito mi vida. Y tú necesitas recuperarte. Y créeme, no es algo que yo pueda sobrellevar». Así fue como se fue. Con una excusa retorcida, con una disculpa insuficiente, con el peso de su egoísmo descarado. Me dejé solo en nuestro apartamento compartido, con la enfermedad carcomiéndome por dentro y el corazón hecho añicos. Los días siguientes fueron un borrón de fiebre, debilidad y soledad abismal. La enfermedad me dejó al borde de la muerte. Hubo momentos en los que la oscuridad pareció ganarme la batalla, en los que la idea de simplemente dejar de luchar era tentadora. Pero algo en mí se negaba a rendirse. Quizás era el orgullo herido, quizás era una chispa de supervivencia que aún ardía con tenacidad. Me aferré a la vida con la misma ferocidad con la que la enfermedad me quería arrastrar hacia abajo. Recuerdo los días en que me arrastraba hasta la cocina para prepararme un té, cada movimiento una hazaña. Recuerdo las noches en las que el sudor me empapaba las sábanas y la tos me dejaba sin aliento. Pero poco a poco, muy lentamente, el cuerpo comenzó a responder. La fiebre pasó, la tos se volvió menos violenta, la fuerza volvió a mis miembros como una marea lenta y titubeante.
Cuando finalmente estuve lo suficientemente fuerte como para valerme por mí mismo, me di cuenta de la magnitud de lo que había sucedido. Martín se había ido, sí, pero con él se había ido también la ilusión de una vida compartida, la creencia en el amor incondicional en su forma más pura. Me quedé solo, pero no derrotado. Me quedé solo, pero con una fuerza que no sabía que poseía. El camino de la recuperación física se entrelazó con la reconstrucción de mi vida. Vendí el apartamento que compartí con Martín, un lugar que ahora solo albergaba fantasmas de promesas rotas. Me mudé a un lugar más pequeño, más funcional, un espacio que refleja mi nueva realidad, la de un hombre que había enfrentado la adversidad y había sobrevivido. Me dediqué a mi trabajo con una intensidad renovada. Cada día era una oportunidad para demostrarme a mí mismo que la enfermedad no me había definido. Me esforcé, aprendí, crecí. Invertí en mí mismo, en mi futuro. Hubo sacrificios, hubo momentos de duda, pero la imagen de Martín, su cobardía, su partida, se convirtió en un combustible silencioso que me impulsaba hacia adelante. Los años pasaron. La enfermedad se convirtió en un recuerdo lejano, una cicatriz invisible que me recordaba la fragilidad de la vida, pero también la increíble resiliencia del espíritu humano. Había construido una carrera sólida, había encontrado una paz interior que antes creía inalcanzable. Había aprendido en mí mismo, a ser mi propio pilar. Y entonces, un día, la vi. Estaba en un evento de networking, un lugar lleno de gente ambiciosa y exitosa, un ambiente que alguna vez me hubiera intimidado. Ahora me sentí cómodo, seguro. Estaba hablando con un colega, riéndome de un comentario inteligente, cuando mi mirada se posó en una mujer que entraba en la sala. Mi corazón dio un vuelco, no por afecto, sino por una punzada de reconocimiento helado. Era Martín. O más bien, era la persona que había sido Martín, aunque ahora era más pulida. Más segura. El pelo, antes algo descuidado, estaba peinado con elegancia. La ropa, antes genérica, era ahora de diseñador. Había un aura de éxito a su alrededor, una confianza que antes no poseía. Me quedé paralizado por un instante. El pasado, que había creído enterrado, resurgió con una fuerza inesperada. La indiferencia con la que me había abandonado, la crueldad de sus palabras, todo volvió a mí con una claridad dolorosa. Al verme, sus ojos se abrieron ligeramente. Una sutil expresión de sorpresa, quizás de incomodidad, cruzó su rostro. Por un momento, creo que dudó, si se acerca o no. Pero la ambición, o quizás la curiosidad, la impulsó hacia mí. David, dijo, su voz ahora más profunda, menos insegura que en mis recuerdos. ¿Eres tú? Sonreí, una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Martín. ¡Qué sorpresa! Sí, lo es, respondió, su mirada escaneándome de arriba a abajo. El escaneo, sin duda, buscaba signos de debilidad, de fracaso. Buscaba al hombre enfermo que él había dejado atrás. Te ves diferente, dijo, su tono cargado de una evaluación sutil. Te ves bien. Gracias, respondí, saboreando las palabras. He estado bien. De hecho, me va muy bien. No le conté los detalles de mi recuperación, de la lucha, del dolor. Tampoco le conté de la reconstrucción, de la inversión de años de esfuerzo y resiliencia. No era necesario. Mi presencia allí, sano, fuerte, exitoso, era la respuesta a su huida. Me alegra de oír eso, dijo Martín, un poco forzado. Yo también, he estado ocupado. Tengo mi propia empresa ahora. Nos dedicamos a... Escucha los medios. El murmullo de su éxito, una historia que él estaba ansioso por compartir, me llegaba como un eco distante. Lo que realmente capturaba mi atención era la ironía de la situación. Él, que me había abandonado por no querer cargar con alguien enfermo, ahora buscaba hacerse notar ante el hombre que había sobrevivido a esa enfermedad y prosperado a pesar de su abandono. Me alegre de que todo te haya salido bien, dijo Martín, finalmente, su mirada desviándose momentáneamente. Sí, respondió, mi voz firme. La vida tiene sus giros. Y a veces, los que más te defraudan te enseñan las lecciones más valiosas. Martín avanza lentamente, como si finalmente entendiera la profundidad implícita de mis palabras.
Había una sombra fugaz de remordimiento en sus ojos, quizás un atisbo de la debilidad que él había temido tanto. Pero esa sombra se desvaneció tan rápido como apareció, reemplazada por su habitual fachada de confianza. Continuamos conversando por unos minutos más, una danza incómoda de cortesías forzadas y miradas evasivas. Finalmente, Martín se disculpó, diciendo que tenía que reunirse con otros invitados. Fue bueno verte, David, dijo, extendiendo una mano. La estirada, sintiendo la firmeza de sus dedos. Era una mano que una vez me había sostenido, pero que también me había soltado en mi momento de mayor necesidad. Igualmente, Martín, respondió, mi sonrisa ahora genuina. Que tengas una buena noche. Lo vi alejarse, integrándose de nuevo en la multitud, seguro de sí mismo, exitoso. Y yo, por mi parte, me quedé allí, sintiendo una profunda sensación de paz. No había rencor, solo una aceptación serena. Martín se fue cuando estuve enfermo, y volvió cuando mi salud y todo lo que había construido después de ella era lo único que no necesitaba. Su regreso no me afectó, no me hirió. Al contrario, me recordó la fuerza que había encontrado en mí mismo, la resiliencia que había descubierto tras su partida. Él había querido deshacerse de una carga. Lo que no sabía, era que al hacerlo, me había liberado para convertirme en algo mucho más fuerte. Y esa, al final, era una victoria que él nunca podría compartir, ni arrebatarme.